Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a ver lo que es el tema de las cruzadas. ¿Sí? Las cruzadas son unas campañas militares que se dan en la Edad Media. Estas cruzadas militares jóvenes tenían el objetivo de recuperar Tierra Santa. Entre comillas, los cristianos de Occidente buscaban recuperar la tierra donde vivió Jesucristo, ¿no? La Tierra Santa. Pero en realidad, ellos no buscaban algo por fervor religioso. Los interesados reales por estas guerras sería la Iglesia Católica y los nobles aristócratas guerreros europeos, quienes buscaban nuevos territorios para conquistar. Pero como siempre, cuando uno hace la guerra a un país a otro o a alguien X le hace una guerra a alguien Z, se busca un pretexto, se busca justificar la guerra. Entonces, ellos trataron de justificar la guerra mediante la religión, diciendo que Dios quería esta guerra. ¿Te imaginas que Dios te diga quiero guerra? Es un poquito raro de creer, ¿no? El que cree en Dios sabe que Dios ama la paz y no quiere la guerra. Entonces, aquí ocurre algo medio raro, ¿no? Puesto que, mmm, si bien es cierto, en la Edad Media había mucho fervor religioso, muchos no conocían la doctrina verdadera del cristianismo. Y esto va a ayudar para que los señores feudales y la Iglesia Católica se aproveche de los fieles. Acá menciona que las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la latina cristiana, es decir, los de Occidente. Principalmente por la de Francia, encabezada por la familia de los Capetos, y el Sacro Imperio Romano, bien, lo que vendría a ser Alemania. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Las otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunos no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos, paganos, judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y principalmente contra los enemigos políticos del Papa. Todo aquel que estuviera en contra del Papa, el Papa les hacía la guerra. Les hacía la guerra, ¿eh? Es así como comienzan las cruzadas. En la historia vamos a ver que hay 8 cruzadas. De las 8 cruzadas, solamente la primera fue victoria. La primera. Ojo que la primera cruzada se divide también en dos periodos, porque fue muy extensa. Tenemos la cruzada señorial y la cruzada popular. La cruzada popular fue un desastre, pero la señorial sí tuvo algunos beneficios, ¿no? Algunas victorias. Acá menciona que básicamente, al parecer que fueron estas guerras motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal. Hablamos que estamos en la Edad Media. En la Edad Media, la principal actividad económica sería la agricultura y la principal actividad general es la guerra. Todos se dedican a la guerra. ¿Por qué? Porque mediante la guerra pueden adquirir tierras, ¿bien? Aunque se declaraban con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas eran aquellos que se habían apoderado de Tierra Santa. Una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad, a diferencia de los sarracenos, que trataban a los cristianos con más respeto. Vamos a ver cómo se divide esta primera cruzada. Bien, vamos a salir acá, esta pantallita, y te voy a hacer una pequeña pizarrita. ¿Te parece? Una pequeña pizarrita. Ahí veo chicos de repaso que están aquí en el aula. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal, Milenka? ¿Cómo estás? A los de chicos de repaso que están en el aula, éxitos, éxitos el día domingo. ¿Ya? Como siempre, ustedes son los mejores. Vamos a poner aquí un segundo. Aquí está la pizarrita mágica. Voy a poner aquí cruzadas. No, o sea, no, la primera. La primera cruzada. Posiblemente una de las más importantes. La primera cruzada se divide en dos.
Uno acá y otro acá, ¿sí? La primera parte se llamó la Cruzada Popular. La siguiente parte se llamó la Cruzada Señorial. Vamos a ponerlo de esta manera como un mapa conceptual. Cruzada Popular. Aquí te pongo Cruzada Señorial. Ahí está. Cruzada Popular y Cruzada Señorial. Bien. Ahora, la Cruzada Popular, vamos a poner aquí, un cuadrito por acá y otro por acá. Tenía características. La Popular fue una derrota cristiana. A ver, a ver. Yo era tranquilo. El sitio era el más tranquilo de todos, hermano. ¿Qué pasó ahí? Listo. Y la cruzada señorial fue victoria cristiana. Ahí está. Victoria cristiana y derrota cristiana. La popular fue encabezado tuvo como líder o líderes a Walterío, un señor llamado Walterío, apodado Walterío sin haber, es decir, era pobre. Bien. Y otro se llamó Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño. Ahí está. Ellos son los líderes de la derrota cristiana. En la victoria cristiana, en la segunda etapa de la primera cruzada, vemos a los líderes llamados Godofredo de Bouillon, Raimundo de Toulouse, Tancredo, entre otros. ¿Bien? Esto es victoria. Ni bien tienen esta victoria, se crea el reino. A ver, un segundito, chicos. Se crea el reino feudal de Jerusalén. Ahí está. Es lo primero que crean, ni bien tienen una victoria. Además de crearse órdenes religiosas, como los hospitalarios, ¿bien? Y los caballeros templarios. Ahí está, chicos. Esta es la primera cruzada. No te olvides que la primera cruzada fue convocada por el Papa, porque para que sea cruzada tiene que ser llamada por el Papa. Bien, el Papa se llamó Urbano II. Bien, Urbano II lanzó una frase que decía Deus lo volt. Deus lo volt. Ahí está. Bien, este es de repente lo más destacado, lo que más tienes que recordar en la primera cruzada. Si deseas, tómale un pantallazo y continuamos, ¿bien?
Salimos de acá. Y nos vamos nuevamente a los motivos de esta cruzada. O estos son los antecedentes. Menciona que antes de iniciarse las cruzadas, dice, para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. En torno al año 1000, Constantinopla era una ciudad muy importante. Recuerda que aquí se erigía una de las ciudades más poderosas del mundo, y sobre todo en Occidente, situada en una posición fácilmente defendible, en medio de las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador. Cuando comienza la invasión de los musulmanes a Constantinopla, había un gobernante llamado el emperador Alejo. Alejo, al verse en peligro por la invasión de los musulmanes, decide pedir apoyo a los cristianos de Occidente y lo llama al Papa Urbano, dice, Urbano, yo tengo mi ejército, pero no voy a poder solo. Necesito que me envíes unos 500 soldados, los mejores 500 que tengas. Y Urbano dice, bueno, te enviaré 500, de repente un poquito más. Entonces, Alejo esperaba que cuando el Papa dijo, Deus lo vol, es la voluntad de Dios, mandara a sus 500 mejores soldados. Pero resulta que no envió 500, sino que él mandó a decir en todas las iglesias de Europa que aquellos que participen en la guerra contra los impuros, contra los musulmanes, serían perdonados de sus pecados y de sus deudas. Y no se apuntaron 500, se apuntaron miles. Y entre ellos fueron miles de campesinos. Cuenta que Alejo esperaba 500 hombres y eran más de 5000. Cuando llegan a Constantinopla, estos soldados llegan con hambre. Y lo primero que hacen es saquear Constantinopla o el Imperio Bizantino. Bien, al saquearlas, Alejo obviamente se ofende y los manda a estos cristianos a pelear contra los musulmanes muy mal armados, y es por eso que los musulmanes vencen en la primera etapa de la primera cruzada. Claro, en teoría serían los mejores, pero cuando el Papa llama a la cristiandad, los caballeros, que eran los mejores soldados, tenían que dejar sus cosas en orden en sus feudos. Y es por eso que ellos no van directamente a la guerra, sino los primeros que van a enfrentarse a los musulmanes son los campesinos, alocados para que les perdonen los pecados y alocados para que les perdonen las deudas. Mientras que el señor feudal recién se estaba alistando, haciendo su ejército, los campesinos se mandaron solos. Por eso que la primera cruzada se divide en cruzada señorial y la popular y la señorial. En la popular va el popularum, no eran soldados. Van miles, pero la cantidad fue por gusto, porque igual no van a ganar. Recién cuando van los caballeros es que van a vencer. Vemos aquí también un cuadrito que dice la expansión del islamismo en Oriente, que fue una de las principales causas. La intensa fe religiosa, factor principal de los enfrentamientos. Siempre cuando hay una guerra, se busca un pretexto o se busca cómo justificarla. En este caso la justificaron con el pretexto de la fe, con la religión. A lo largo de la historia, la religión ha sido utilizada para muchos hechos que no tienen nada que ver con la religión. Guerras, saqueos, robos, violaciones, entre otros desastres, que se escudan detrás de la religión. La religión no es mala. Son los malos que utilizan la religión para sus objetivos. En el caso de las cruzadas fueron unas guerras muy sangrientas. Mueren miles de hombres en nombre de Jesús. Pero yo estoy seguro que Jesús no hubiera querido que ocurran esas matanzas. Sin embargo, muchos adinerados se excusaban diciendo que lo hacían en nombre de Dios, cuando en realidad lo que querían era conseguir más tierras. ¿Bien?
Menciono aquí que, a ver, aquí está el cuadro que te hice hace un instante, ¿no? La primera cruzada que te hace un instante te mencioné ocurrió en el año 1095. Ahí el Papa es Urbano II, convocada por él en el concilio de Clermont, bajo el lema Dios lo quiere o Leus do Volt. Menciona que hay 50.000 campesinos, liderados por el monje Pedro el Ermitaño, fueron aniquilados en Nicea por los turcos. Pero no solamente fue Pedro el Ermitaño, también estaba Gualterio sin haber. Luego de esto vendría la cruzada señorial, donde aparecen los señores feudales, liderados por Godofredo. Ya no van 50.000, se quedan 600.000, una gran cantidad. Van a llegar hasta Jerusalén y en Antioquía se encuentra la lanza de Cristo. No sé si han escuchado la historia de la lanza de Cristo. Ustedes imagino que han visto en Semana Santa las películas, o están enseñando tu catequesis, qué sé yo. Cuando Cristo estaba crucificado, ¿no? El objetivo de la crucifixión no es que muera, porque una crucifixión te hacen daño en las manos y en los pies, pero no es motivo de la muerte en realidad. Lo que genera la muerte de un crucificado es cuando viene un soldado con una lanza y te atraviesa. Y fue lo que ocurrió con Cristo. A Cristo lo atraviesan por un costado, del cual dicen que salió agua. Esa lanza con la cual fue muerto Jesús se llama la lanza de O'Higgins, que es el nombre del soldado que lo mató Cristo. Esa lanza se guardó como una reliquia por miles de años por los cristianos, por cientos de años. Dice que aquel hombre que obtenga esa lanza jamás será vencido en guerra o en batalla. Cuentan que los cristianos de la primera cruzada consiguieron esa lanza. La tuvieron entre tantas de sus riquezas. Pero luego se los van a robar. Se la roban y de ahí en adelante, cuando esa lanza es adquirida por los turcos, todas las victorias pertenecieron a los turcos musulmanes. Pequeña imagen de la cruel que pudieron haber sido esas batallas. Vamos a la segunda cruzada. Convocada por el Papa Eugenio III. El Papa lo convoca, pero tiene un hombre que lo representaba. El hombre que representaba al Papa se llamó Bernardo de Claraval. ¿Viste? Claraval. Bernardo de Claraval se encargó de llamar a los reyes más influyentes de aquella época, los reyes más celebrity. Y entonces convoca a Luis VII de Francia y a Conrado de Alemania, Conrado III. Ambos cuentan la historia que llegan a Jerusalén, que ya estaba bajo el poder turco, y logran tomarlo por un par de días. Pero los musulmanes se vuelven a armar, porque dice que el cristiano que llegaba a Tierra Santa no respetaba nada. De que su último objetivo era cuidar Tierra Santa. Ellos querían enriquecerse en Tierra Santa. Cuentan que entre sus barbaridades que van a cometer, dicen que de las tantas violaciones que hubieron, los soldados cristianos violaron a una niña que tenía un hermano que era un general. Hablamos de la hermana menor de Saladin Hit. Su nombre se ha perdido en la historia, pero se conoce que Saladino, en busca de esta venganza por la violación de su hermana, es que se la jura a los cristianos. Pero sin embargo, Saladino, a pesar de que vence en muchas batallas a los cristianos, siempre le daba el honor del perdón, porque los vencía y una vez vencido decía, ya te gané, puedes irte y contar de mi poder. Los venció tantas veces y los humilló tantas veces el señor Saladino a los cristianos que Europa no soportaba el hecho de escuchar historias, cantares, leyendas de Saladino.
Y es así que convocan la tercera cruzada para vencer a este sultán que decían que era invencible. En la tercera cruzada, llamada la tercera cruzada de los reyes, estaban los reyes, entre comillas, más fuertes de Europa. De ahí no aparecen más reyes como ellos. Eran los más contundentes. Estaba Felipe II Augusto de Francia, Federico Barbarroja de Alemania y Ricardo I Corazón de León de Inglaterra. Ellos creyeron que esta cruzada sería para los cristianos, pero oh sorpresa, en el camino a Tierra Santa, ellos no van a viajar juntos, van a viajar por diferentes rutas. Se cuenta que Ricardo I Corazón de León tenía ya problemas en Inglaterra con su hermano menor. Había una ley europea que decía que solamente el primer hijo podría heredar todo del padre y el segundo hijo no heredaba nada. Es por eso que a los segundos hijos le decían los segundones. Y Ricardo I, Corazón de León, tenía un hermano segundón que era recontra picón, él quería tierras, pero no tenía nada. Él se llamaba Juan, apodado Juan Sin Tierras. Y Juan Sin Tierras, apenas vio que Ricardo I, Corazón de León, partió a las cruzadas, Juan Sin Tierras se quedó con las tierras de su hermano, para que lo llamen Juan con Tierras. Entonces, como estaba picón, se quedó con las propiedades de su hermano y se enteró más aún que el rey de Francia tampoco estaba en su reino. Y dice, ahora me quedo con Inglaterra y con Francia. Y fue a invadir Francia. Ahí, no sé si de repente ustedes han escuchado la historia de aquel ladrón que le roba a los pobres para darle a los ricos. ¿Lo han escuchado alguna vez? A ver, chicos, ¿cómo se llama ese personaje que le roba a los pobres para darle a los ricos? No, que le roba a los ricos para darle a los pobres. A ver, ¿quién lo ha escuchado? ¿Cómo se llama? Ah, ahí está, muy bien. Robin Hood. Robin Hood. Tatán no, es un chulito. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood es de Francia. Y cuentan que en el bosque de Sherwood, Juan Sin Tierra llegaría para invadir Francia y bueno, ahí en una de las épicas batallas, el señor Robin Hood haría un ejército de ladrones quienes vencerían al ejército de Juan Sin Tierras. Pero como el chisme a lo Magali Medina se difundió por toda Europa, Felipe II Augusto, que estaba rumbo a las cruzadas, escuchó que estaba siendo invadido y decide volver a Francia, dejando la tercera cruzada, dejándolo solo a Ricardo y a Felipe II Augusto. Perdón, a Ricardo y a Federico Barbarroja. Federico Barbarroja era muy conocido porque era un gran guerrero, pero tenía tantas leyendas de su superpoder y tenía tantas leyendas porque tenía muchos años. Federico Barbarroja era un anciano, un hombre mayor de los 60 años. Hoy te imaginas un hombre mayor de 60 años en un caballo y con armadura llena de metal, un poquito complicado, ¿no? Recuerda que cada armadura pesa entre 20 a 30 kilos. Una armadura de metal, claro que sí. Cuentan que Federico Barbarroja estaba rumbo a las cruzadas y con su caballo se le ocurre cruzar un río, ir por el borde del río, y bueno, pues no se percató, no se dio cuenta que el caudal del río comenzó a crecer muy rápido. Cuando se dio cuenta, intentó salir del cauce del río, pero ya las aguas habían llegado hasta sus rodillas. Dice que es poco, claro que es poco. Pues tiene 60 años y una armadura que pesa 30 kilos, y encima ahora con agua. Dicen que Federico Barbarroja intentó bajar el caballo para salir más rápido porque su caballo se había atascado. Estaba asustado, el caballo no avanzó. Y cuando baja del caballo, Federico Barbarroja
su armadura terminó de llenarse de agua y se murió solito. Se murió ahogado en el río. Imaginas, de los 3 superreyes, 2 se fueron, dejándolo solo a Ricardo Corazón de León. Ricardo se enfrentaría a Saladin Hit o a Saladino. Saladino lo vence, sin embargo, le da la oportunidad de que los cristianos puedan ir a Tierra Santa, a peregrinar. Acá viene la cuarta cruzada. Cuarta y quinta también son derrotas para los cristianos. Pero entre la cuarta y la quinta hay una cruzada llamada la Cruzada de los Niños. Entre la cuarta y la quinta, en medio. Bien, encabezada por 2 niños. Uno llamado Esteban y otro llamado Nicolás. Esteban y Nicolás dijeron, oh, me he soñado con Papalindo, con Jesús. Y él nos ha dicho que vayamos a pelear. Entonces, Esteban y Nicolás hacen un ejército de niños, roban lo que pudieron robar a sus padres, se van todos, Esteban y Nicolás, van a Venecia, a Italia, para pagar barcos y para que lo lleven más rápido a Tierra Santa. Pero resulta que en Venecia, Sicilia, Nápoles, Italia, estaba lleno de piratas. Y los niños fueron engañados. Y no los llevaron a Tierra Santa. Los llevarían al África, donde estos niños, cientos de niños, serían vendidos como esclavos. Son vendidos como esclavos y ahí se acabó su chistosada de ser superhéroes. ¿Bien? Dice, pero bueno, antes de esto ocurrió la cuarta cruzada, llamada la falsa cruzada convocada por el Papa Inocencio III. Concilio de Letrán, financiado por comerciantes italianos de Venecia que buscaban expandir su comercio. Toman Constantinopla. Miren, fíjense, las cruzadas fueron para recuperar Tierra Santa. ¿Y por qué en la cuarta cruzada toman Constantinopla? Ah, ¿sabes por qué? Porque querían pues más dominios, más poder, querían tierras, porque para eso fueron las cruzadas. ¿Bien? Voy a poner aquí, un segundito. Un poco más de lo que vendría a ser la cruzada de los niños, que tiene muchas aristas. Por mucho tiempo se buscó explicar por qué los niños se fueron. ¿Dónde están los niños? ¿Y saben cómo explicaron en Europa dónde están los niños? ¿Sabes cómo lo explicaron? Con fábulas. Decían que había llegado un hombre, un mago, un hombre con una flauta, contratado para eliminar una plaga de ratas, pero como no le pagaron, se llevaron los niños. ¿Han escuchado esa historia? La historia del flautista, que fue contratado para matar las ratas y como no le pagaron, se llevó los niños. Bien, esa historia se escribió para justificar la desaparición de los niños. Veamos un videíto rapidito, 2 minutitos, para ver otra visión de lo que es la cruzada de los niños, ¿bien? Me confirma si es que se escucha y si es que se ve bien, ¿ya? Si se escucha mal o no, me dices. Un movimiento por parte del ejército cristiano para recuperar Tierra Santa, o mejor dicho, una serie de campañas impulsadas por el Papa con el fin último de recuperar la tierra que pisó Jesucristo en un pasado. En total, hubo 8 cruzadas, todas en la Edad Media. Algunas consiguieron conquistar la zona, para luego volver a perderla. Otras simplemente fueron derrotadas y otras fueron un auténtico desastre. El caso, ninguna pudo mantener la zona bajo influencia cristiana. Pero hoy no vengo para hablaros de todas las cruzadas. Sin embargo, vengo para contaros una en especial. Una que no se sabe si sucedió o no. Existen documentos de que realmente sí ocurrió, pero ahí está la duda. Hoy en día,
ha llegado en forma de leyenda, pero existe una gran cantidad de textos hablando sobre esta cruzada, por lo que yo sinceramente creo que sí pasó de verdad, y si es tal como la cuentan, es una tragedia. Por lo tanto, agárrate bien, porque vamos a retroceder hasta la Edad Media. Esto es la Cruzada de los Niños. Espero que te guste. Nos situamos en Francia, en el año 1212. Estamos en una época complicada, en una época donde los reinos se miran con recelos. Además de que en España se está librando una batalla por la reconquista de la península, ya que si recordamos, había sido conquistada por los musulmanes. Dicho esto último, Europa tiene un gran enemigo en común: los musulmanes. Los musulmanes habían llegado a Europa, y los cristianos sabían perfectamente que esto era un problema, por lo que ya tenían todos algo en común, un mismo enemigo. Lo que quiero decir con esto es que estamos en un ambiente de guerra, en un ambiente donde los cristianos quieren recuperar Tierra Santa, ya que empiezan a tener un sentimiento de querer poseer la tierra que pisó Cristo, por lo que fue normal ver hasta la fecha 4 cruzadas, donde todos los reinos cristianos dejaban sus recelos y se unían para luchar juntos contra este enemigo, y así poder conquistar esta zona. Bien, ya situados, es hora de contar la leyenda que se forjó durante esta etapa. Un buen día, a un niño de Francia se le apareció Jesucristo, y este último le dijo que tenía que reunir a un gran ejército de niños. ¿Para qué?, se preguntaba el niño. Para recuperar Tierra Santa. Según la leyenda, Jesucristo lo había nombrado líder y responsable de una cruzada infantil, que retomaría Jerusalén. ¿Pero cómo?, se preguntaba el niño. Pues con la invencible armada de la bondad y pureza de los niños. Solo los niños podían recuperar Tierra Santa, pero no mediante las armas, sino con el amor. Aquel chico se tomó las palabras en serio, y por ende comenzó su camino. Por cierto, aquel pequeño se llamaba Esteban. Y así fue. Recorrió toda Francia, hablando de su aparición y de su misión divina. Para asombro de todos, tenía una gran elocuencia, encandilaba a todos los niños que se encontraba, y en poco tiempo logró reunir a una cantidad de 30.000 niños. Ahora, con el ejército ya reunido, tenía que conseguir lo más difícil de todo: llegar con todos a Tierra Santa, por lo que comenzaron dirigiéndose a Niza, es decir, al sur de Francia, para poder embarcar y así dirigirse a Oriente. Durante la trayectoria, pasaron por muchas ciudades. Eso sí, ciudad por donde pasaban, ciudad que dejaban patas arriba. Eran niños. Comían, gritaban, revoloteaban, etc. Cosas de niños. Imagínate si eran 30.000. Ahora viene lo más triste de todo. De los 30.000 que empezaron, lograron llegar a Niza 5.000. La mayoría se habían rendido. Querían volver con sus madres. Otros murieron de hambre y otros murieron por enfermedades. Cuando llegaron al sur de Francia, la leyenda cuenta que a Esteban se le volvió a aparecer Jesucristo, y este último le dijo que espere, que el mar se abriría en 2, al igual que pasó con Moisés. Pero, tras 2 semanas esperando, no ocurrió nada. Así que, como la impaciencia de un niño, no aguantó más, y buscó un medio para cruzar el mar. Fue entonces cuando 2 mercaderes locales le ofrecieron barcos para todos los niños. A partir de aquí, no se supo nada más de ellos. La leyenda cuenta que sí llegaron a su destino, pero que muchos de los barcos se hundieron por el camino, y que, de los pocos que llegaron, fueron asesinados o acabados en esclavos. Resultó ser que los mercaderes se querían volver ricos con los niños, y los vendieron como esclavos en Tierra Santa. Esto fue el fin de la cruzada de los niños. Insisto, es una leyenda, un mito. No se sabe realmente si sucedió o no. Existen relatos que lo afirman. Existen pequeños documentos que hablan de un gran movimiento poblacional hacia el sur de Francia. Por estudios, se sabe que hubo un decrecimiento demográfico en Francia durante estas fechas. Otros historiadores van más allá, y dicen que por este hecho es causa de que en estas zonas haya gente rubia con ojos azules,
la mezcla por parte de estos niños. Sin embargo, ahí queda la duda. Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like. Bien, ahí está. Hay otro punto de vista, ¿no? Otras teorías, de repente más completas, ¿no? De lo que fue la cruzada de los niños. Vamos a, a continuar. Vamos a la quinta cruzada, convocado también por el Papa Honorio III. Y aquí está acá Andrés II de Hungría, quien también fracasó, pero ahora en Egipto. ¿Qué hace en Egipto este hombre? Bien, pues los musulmanes se habían expandido no solamente en Tierra Santa, ni Constantinopla. Los musulmanes se hacían más fuertes cada vez en el norte del África, por eso que fueron hacia el África. Séptima, octava. Sexta también fue derrota, pero en este caso fue Federico II de Alemania, y también sería excomulgado. ¿Por qué fue excomulgado? Porque como perdió, se rindió con los musulmanes e hizo una alianza comercial con los musulmanes. Eso no le gustó al Papa y lo excomulgaron. Bien, ahora veamos lo que vendría a ser la séptima cruzada, donde destaca nuestro amigo el rey Luis IX de Francia, conocido como San Luis. Luis IX de Francia sería capturado por los musulmanes, y una vez que capturado, los musulmanes piden una recompensa, su peso en oro, y dicen que ocurrió un milagro. Lo subieron a una balanza y dejó de pesar, no pesaba nada San Luis, ¿no? Algo muy irrisorio. Vamos a ver si hay algo con respecto a San Luis, porque San Luis no se cansó, ¿ah? Y después de que lo liberan, crea la octava cruzada, la última cruzada. Déjame ver si hasta un minuto. Acá de repente hay otra teoría. A ver, dame un segundito, ¿no? El cuerpo humano no es un objeto, sino un proceso. Los humanos estaban sanando. No. Yo prefiero pecar antes que coger el virus. Si usted conoce gente así, o es de esas personas, asista a este programa en que le voy a contar un hecho verídico de la historia de San Luis, rey de Francia. Salve María, soy el hermano Carlos Villarzábal y hoy les voy a contar un hecho corto pero muy importante para nosotros en la vida de San Luis IX. San Luis, rey de Francia, entre toda su corte tenía algunos nobles que le ayudaban de una forma especial, porque eran amigos sobre todo. Entre estos amigos en su corte, que le ayudaban en sus guerras, probaciones, luchas espirituales, uno se destacaba, se llamaba Joinville. Cierto día estaba San Luis hablando con Joinville sobre una enfermedad terrible que diezmaba a la población, la lepra, que no tenía cura. Y San Luis, oyendo esos relatos impresionantes de la gente que veía sus miembros descomponerse, le dice a Joinville: ¿sabe que yo prefiero tener lepra a cometer un pecado mortal? Y Joinville, espantado, le dice: no, mi rey, yo prefiero pecar 30 veces a tener lepra. San Luis vio que esa actitud no era buena y le reprendió. Le dijo: Joinville, acuérdate, es mejor tener lepra a cometer un pecado mortal. Este hecho se aplica para nuestros días y nosotros como católicos no podemos pensar, dudar entre una u otra opción.
pecar o una enfermedad, pecar o un mal. Hay un punto de vista ya del punto de santo, ¿no? No está el hecho en las cruzadas. Pero la santidad de San Luis lo llevaría a la muerte, pues, ¿no? Porque él, cuando le dice, ¿no? Pagas tu peso en oro, y él confió en Dios. Bueno, pues pagaré, pues que Dios me ayude a pagarlo. Y lo suben a la balanza, y de repente la balanza no se movía. Y San Luis, convencido de que Dios lo había ayudado, y él decía, yo tengo el favor de Dios. Vuelve a Francia después de la 7ª cruzada y va a crear la 8ª cruzada. Como este hombre estaba convencido de que Dios lo iba a apoyar, San Luis se va con todo contra los musulmanes y los musulmanes lo agarran otra vez. Lo agarran otra vez y dijeron, esta vez no te salvas. ¡Bah! Lo mataron. ¿Bien? Y ahí acabarían las cruzadas. No hay más. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias religiosas, políticas, económicas, sociales e intelectuales. Creo que las intelectuales son las más importantes. Veamos la religiosa. El Papa queda como jefe supremo del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam. A ver, ¿por qué el Papa se queda con todo como jefe supremo? Porque recuerda que estás en la Edad Media. Y en la Edad Media tenían el poder los condes, los vizcondes, los duques, los reyes, los emperadores. Pero como todos ellos murieron en las cruzadas, ¿quién quedó vivo? El Papa. Y el Papa se quedó con todo. Recontravivo el Papa. Consecuencias políticas, debilitan a los señores feudales y robustecen el poder del rey. En lo económico, abrieron el comercio mediterráneo. En lo social, desarrollo económico del comercio, hay enriquecimiento de la burguesía y clase social que vivían en ciudades. Esto ayudaría también más adelante para el surgimiento del humanismo. Y lo intelectual, las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, arte y de las ciencias. Se da pues un renacimiento urbano. Renacen las ciudades, ya cae el feudalismo. Durante la Edad Media, las ciudades y la vida urbana habían sido, o habían sufrido un retroceso. Pero acá, a raíz del feudalismo, a raíz de las cruzadas, el urbanismo renace. Nacen las nuevas ciudades. Las ciudades tendrían el nombre, por ejemplo, en Alemania le decían burgos, en España le decían consejos, en Italia le decían repúblicas, en Francia le decían comunas. Y estas comunas, repúblicas, burgos, tenían excedentes alimenticios, mucha comida, crecimiento demográfico, mucha población. Hubo iniciativa de reyes para impulsar los mercados y aumento de producción artesanal, creándose a la vez las ligas, gremios y comercio. Estas son las ciudades medievales. Y acá menciona, ¿no? Analice la imagen. Esa es una imagen de una ciudad medieval, ¿ya? Te lo dejo eso, y ahora sí creo que nos podemos ir a las preguntas, ¿bien? Ahí está, las ciudades que te decía se llamaban burgos. Eran centros urbanos que concentraban población y actividad artesanal y comercio. Ahí vivían en los burgos los burgueses. Ojo, esto es Edad Media. En la Edad Media ya aparece la burguesía, una burguesía incipiente. Hay artesanos, personas que desarrollan un oficio, comerciantes, personas dedicadas a la compra-venta de productos, es decir, intercambio comercial. Hay banqueros o prestamistas que se dedicaban a prestar dinero y a obtener ganancias por medio del cobro de intereses. Hay comercio a larga distancia. Norte de Europa, ahí estaba la liga alemana, que se encargaba de la liga de comercio en el norte, Mar del Norte, con Brujas, Flandes, Amberes. Y también había el comercio al sur, en el mar Mediterráneo. Se llamó la Liga Lombarda, encabezada por italianos. ¿Qué es lo que comercializaban? Por ejemplo, las ciudades italianas como Florencia, Pisa, Génova y Milán establecieron contacto comercial con sectores del Lejano Oriente y traían especias, joyas, seda, lino, objetos de lujo. ¿Bien? Dejamos de compartir y nos vamos a las preguntitas. ¿Te parece? Vamos a las preguntitas. Creo que ya te las envié. Dame un segundo, por favor.
Voy a descargar las preguntas. Vayan marcando ustedes ya sus preguntitas si es que la tienen ahí a la mano. Todos tienen sus preguntas, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, mientras que descargo, yo voy leyendo las preguntitas y tú ya vas marcando las claves, ¿bien? La pregunta 1, chicos, la pregunta 1 menciona y dice, ahí te lo comparto, pero lo voy leyendo para ir avanzando. Señale las causas que desencadenaron las campañas militares y religiosas llamadas cruzadas entre el siglo XI y XIII. A ver, jóvenes, mándenme la clave. A ver, dice, el avance turco a Tierra Santa. Sí, eso es posible, sí. La búsqueda de tierras y riquezas también. 1, 2 y 4, la clave letra E. ¿Ustedes tienen sus separados, chicos? Lo he reenviado para poder descargar. Chicos, ustedes tienen la separata, por favor, necesito que envíen sus claves. Si no participas, no podemos avanzar. Si tienes vergüenza, no, me equivoco, ya, mándame por privado. Bien, ahí está el material. Pregunta 1 es, pregunta 1, clave E. 1, letra E. Pregunta número 2. Pregunta 2, letra E. Chicos, ¿está desconectado el chat? ¿Qué pasa? ¿Por qué no mandan sus claves? 2E. 3. El nacimiento urbano comercial en Europa Occidental se dio entre el siglo XI y XIII. Entre sus principales características está el resurgimiento de importantes ciudades. Dentro de las ciudades aparecieron y se desarrollaron el burgomaestre, sí. Señor feudal, no. Clave, letra B, 1357. 1357. Pregunta 3, letra B. Bebé, muy bien. Pregunta 4. Acá dice siempre San Marcos, pues esa pregunta más parece Villarreal que San Marcos. En relación a la Gran Depresión medieval, el siglo XIV, perdón, en Europa Occidental, señal de verdadero y falso. El cambio climático, pequeña unidad glacial, produjo buenas cosechas, no, falso. La peste negra mató a más personas en las ciudades que en el campo, verdadero. En la guerra de los 100 años participó Juan de Arco a favor de Inglaterra, falso. Entonces, verdadero, falso, falso. ¿Mi clave? Ah, el primero es, perdón, falso, verdadero,
falso, verdadero. Letra A. Clave A. Pregunta 5. 5, letra B. Bebé, bebé, bebé. Letra B, 5, bebé. 6, el comercio en la Baja Edad Media, para comerciar a larga distancia, los mercaderes contaban con 3 vías: la vía terrestre por el interior de Europa, costosa por los aranceles y peligrosa a la vez. La vía fluvial, que aprovechaba los cauces de los grandes ríos, era más segura, pero también estaba agravada por impuestos. Y marítima, mucho más barata, aceptada a pesar de los riesgos de naufragio. Vamos a la pregunta. El comercio en la Baja Edad Media, ¿cómo fue? Seis, letra beso. 6, letra beso, 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 bebé. Siete es más fácil. La 7 está fácil. 7, Concilio de Clermont. 7, Concilio de Clermont. Letra B. 8. El enviado del Papa durante la primera cruzada fue Godofredo de Bouillon. 8, avión. 8, letra A. 9. Segunda cruzada, Bernardo de Claraval. 9, letra C. 10. El objetivo principal de la cruzada fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió en forma efectiva, produjo. Letra C, la decadencia del sistema feudal. La decadencia del sistema feudal. Número 11. Letra C, la liberación de acción en el Mediterráneo. 11, letra C. 12 y terminamos. El condado debe ser recuperado en el año 1144 por los turcos de Sultán Saladino, letra C. 12, letra C. Bien, chicos, ahí hemos terminado. Te voy a pedir, por favor, que participes. Bien, que participes. Si no sabes una clave o estás en duda, no hay problema. Nadie está viendo. Pero si no sabes o estás en duda, vamos, anímate y manda tu clave. No esperes que te envíe yo o te diga la respuesta. ¿Bien? Han participado únicamente 3 alumnos, de los 30 y tantos cada día. Bien, bien. A los que participaron, felicitaciones. Los que no, aún pueden hacerlo. Mañana es un nuevo día y hay que estar con toda la actitud. Bien, jóvenes, es todo por el día de hoy.